Ya, pero sí, efectivamente. Pero en general, en cuanto a la anatomía, o tratándose de premolares inferiores, ¿les parecen piezas bastante simples, manejables? El eje de la corona, o sea, la elaboración del eje de la corona es diferente al eje de la raíz, como que hay Claro, una divergencia, sí. ¿no? Sí. Y Son un poco complicados de trabajar por el ancho que tienen, es como de forma ovalada, pero tienen un ancho de vestibular lingual bastante complicado para limpiar y para curar, para poder sellar. sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, a ver, todos los detalles que han mencionado efectivamente son características de los premolares. Y bueno, yo particularmente lo que siempre he dicho, que para mí, cuando me toca hacer un endodoncia premolar inferior, escucha que me da, es la pieza que más respeto les tengo, por la variante anatómica, por la complejidad. Y me fue dada la razón, porque ahora en el Congreso, no recuerdo si fue en la primera conferencia del doctor ¿cómo se llama? El centroamericano Herrera, que si no me equivoco fue el que también mencionó lo mismo, ¿no? Que para él las endodoncias de los premolares inferiores eran las más complicadas, que más susto le daban. Y bueno, sí, pues efectivamente estas piezas, vamos a ver un poquito sus características. Bien, la primera premolar inferior tiene una longitud media de 25 milímetros, ¿ya? Una inclinación hacia distal de 5 grados y una inclinación de la parte coronaria hacia lingual de aproximadamente 3 grados. Número de raíces, según esta clasificación, una en el 82% y 2 raíces fusionadas en el 18%. En cuanto a la distribución de conductos, 66.6% uno, 31.32, 2.1% 3 conductos. En esta diferenciación vemos que hay un porcentaje bastante bajo de posibilidad de 3 conductos. Sin embargo, lo que trae complejidad a estas piezas es, bueno, obviamente incluso la posibilidad de haber 3 conductos, la ramificación de estos conductos, es decir, cómo se distribuyen en una raíz tan estrecha, y luego vamos a ver algunos cortes, parece que hay, en las que vamos a apreciar precisamente esa complicada anatomía y además los riesgos que muchas veces traen los conductos o las raíces, ¿no? En general tiene un achatamiento mesiodistal, por lo tanto la raíz es ovalada, mayor proporción en sentido vestíbulo lingual. Y el tercio apical de estas piezas tiende a ser redondeado, ¿no? O sea, si los aplanamientos se dan a nivel cervical, tercio medio, pero hacia la parte apical tiende a ser más redondeada. En cuanto a la dirección de la raíz, 47,5% recta, 34,8% ligera curvatura hacia distal, 7,1% hacia lingual, ¿no? Y la pequeña diferencia puede tener las otras distribuciones. Estas piezas se erupcionan entre los 10 y 12 años, termina de formarse la raíz de promedio, unos 3 años después, entre los 12 y 13 años. Bien, entonces aquí vemos la inserción en el maxilar inferior o en la mandíbula. Las piezas estas tienen una inclinación de 5 grados, estando obviamente orientada la raíz hacia la parte distal. Y en relación a la superficie lingual tienen una angulación de apenas 3 grados. Estas son características importantes que
mencionaban por ahí el tema del eje de la corona. Miren ustedes, el eje coronario está más lingualizado y está un poco divergente al eje radicular. Si consideramos, obviamente, cada una de las superficies de la corona, vale decir, esta superficie, toda esta, hasta esta cúspide es la superficie vestibular, esta es la superficie lingual, y esta es la superficie oclusal, que si observamos, vemos detalladamente, va a estar bastante lingualizada. Entonces, esto nos genera un poquito de complicaciones al momento del acceso endodóntico, porque obviamente nuestros accesos endodónticos se realizan en esta cara oclusal, pero que está orientada hacia la superficie lingual. Por un tema de conservación de estructura, etcétera, no solemos hacer las aperturas acá, que es decir, en la punta de la cúspide, dado de que debilitaríamos, quitaríamos el efecto cúpula que tiene las coronas dentarias, ¿no? Ese es el tema de estas piezas. Y por otro lado, de que sí, efectivamente, si nosotros queremos hacer una apertura y llegar lo más directo posible a la zona interna o el tercio apical, lo ideal sería invadir la zona cuspidea para tener ese factor de ingreso libre. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, de conservación, es una restricción esa y tenemos que trabajar por esta área. Entonces, todas esas, digamos, respetos anatómicos y las variantes anatómicas propias de la raíz son las que dificultan un poco los tratamientos en estas piezas. En cuanto a longitudes, se reporta una longitud máxima de 26.5 milímetros, esto es según Lemos, una media de 22 milímetros y una mínima de 17.5. Sin embargo, recordemos, según nuestro autor, que es Estrella, el promedio de longitud para estas raíces es de 25 milímetros. Entonces ahí vamos viendo una diferencia, pero vamos a respetar, vuelvo a repetir, la clasificación de Estrella. Esta es la característica anatómica de la cual hablábamos. Esta es la superficie oclusal, cuya superficie real y legalmente está orientada hacia el lingual, ¿no? Toda esta área que vemos acá, que en algunas otras piezas, digamos, podría involucrar toda la superficie oclusal, pero en esta no. Esta zona de acá corresponde a la superficie vestibular. Y se presenta esa divergencia de la amplitud coronaria frente a la amplitud radicular. Es decir, tenemos un estrechamiento importante a nivel cervical, ¿no? Lo cual se origina por el aplanamiento mesiodistal. Y eso produce, además, como característica peculiar de estas raíces, que se produzca unas depresiones tanto en la cara distal como en la cara mesial, que son estas, ¿cierto? Y esas depresiones, como las demás piezas que hemos visto, van a producir una, digamos, alteración en la anatomía o la conformación interna del sistema de conducto. En el caso premolar, particularmente, estas depresiones en muchos casos suelen ser invasivas. ¿Qué quiero decir con eso? De que suelen ser depresiones muy profundas. En muchos casos producen una comunicación de la cavidad pulpar, ya sea en el tercio cervical, tercio medio o tercio apical, con el parodonto o el periodonto lateral, producto de la, digamos, insinuación de las paredes o la profundización de estas depresiones. Por ahí hay un corte donde vamos a poder ver esa característica. En la vista radiográfica frontal tenemos más o menos esta característica. Nosotros determinamos una aparente amplitud del conducto radicular. Sin embargo, debemos de entender que en la vista proximal la amplitud del ancho de conductos va a
ser mucho mayor que la frontal, o sea, la amplitud lateral va a ser mucho mayor que la frontal. Entonces, recuerden, eso debemos de tener siempre en cuenta. Esta amplitud, por ejemplo, que en este caso vamos a ver, involucra parte coronaria, involucra tercio cervical, tercio medio y luego colapsa hacia el tercio apical, puede tener diferentes conformaciones, es decir, podemos tener amplitud vestíbulo lingual a nivel coronario, a nivel cervical y de ahí un estrechamiento a nivel del tercio medio y tercio apical. Entonces las probabilidades de conformación interna y de amplitud vestíbulo lingual son variables, no es una regla que esté a lo largo de todos los tercios. Puede variar, puede modificarse, puede estar estrecho por acá y ancho en el tercio medio, varía. En esta clasificación esta es la de, me acuerdo ahorita no, nos habla que hay una posibilidad de tener 48% de conductos rectos, 36% curvatura hacia distal, 7% hacia lingual, hacia vestibular 2%. Pseudo bayoneta, es decir, aquel conducto que tiene doble eje, o en todo caso aquella raíz que tiene doble eje radicular, un 4%. Bayoneta, en donde ese doble eje es mucho más marcado, 2%, y una posibilidad de curvatura mesial de 1%. Entonces deducimos que las curvaturas hacia mesial para estas raíces y hacia la superficie vestibular son mucho menores que la lingual, que la distal y obviamente que la posibilidad de que sean rectas. Ya habíamos hablado de eso, de que la importancia de tener en cuenta qué tanta posibilidad tengo yo de que el conducto sea recto o curvo y hacia dónde se oriente la curvatura, son las que nosotros inicialmente tenemos que identificar, ¿no? Y dos, en base a esa identificación, hacer el planeamiento. ¿Qué nos va a determinar eso? Por ejemplo, una de las posibilidades, ¿qué tipo de instrumentos voy a elegir para trabajar? Si tengo conductos de repente muy curvos, va a ser imperiosa la necesidad de utilizar un sistema rotatorio. Si tengo conductos rectos, podré entonces escoger o elegir una limas tipo K. Si tengo conductos con mediana curvatura y que necesito trabajarlos manualmente, pues elegiré probablemente una Flexofile o cualquier lima que sea tipo Flex, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos conservar, respetar, no alterar la anatomía interna de los conductos. ¿Basados en qué? Basados en unos principios. Recuerden que en el examen final se les tomó, ¿no?, los principios de quién, de Schiller, ¿no?, que es quien, digamos, nos planteó hace muchos años ciertos principios genéricos de la endodoncia que tienen perfecta validez hasta ahora, ¿no? Estos principios no han variado, esos principios permanecerán porque son principios biológicos. Por otro lado están los principios mecánicos en cuanto a la acción de los instrumentos dentro del conducto y lo que procuramos hacer dentro de los conductos con cualquier sistema de instrumentación, ya sea manual, rotatorio, reciprocante. Entonces, digamos, la endodoncia tiene un fin común y ese fin común, dentro de ese fin común está pues el respeto de la anatomía. Las conformaciones, vuelvo a repetir, van a variar, depende del sentimiento que tengamos un determinado tercio, o puede ser el tercio cervical, el tercio medio, el tercio apical. En el tercio apical hemos hablado que generalmente son redondos. En los tercios superiores, cervical medio, los conductos suelen ser ovales en sentido vestíbulo lingual.
las superficies o zonas de los conductos. En esta clasificación, no le puse nombre, ¿se acuerdan? Este es el nombre que quiero acordarme hace rato. Bueno, en esa clasificación nos habla que, por ejemplo, vamos a tener distribución de una raíz, un canal y un foramen, es decir, todo uno, una raíz, un canal radicular y por lo tanto un foramen en el 87% de casos. Tenemos variantes en el 11% de casos, una raíz con dos canales y dos forámenes, vale decir, una raíz que va a incluir una bifurcación de canales y una terminación apical independiente de estas. La otra posibilidad que tenemos dentro de este grupo es dos raíces, ¿no? Por ejemplo esta, dos raíces con dos canales y dos forámenes independientes. Y el 2%, felizmente, hay más o menos una coincidencia de autores en donde el menor porcentaje va a corresponder a este tipo de situación, es decir, 3 raíces, 3 canales y 3 forámenes. Es una de los casos más complejos que se puedan presentar. Bien. Si nosotros observamos esta superficie, vamos a ver, por ejemplo, en esta que tiene 3 canales, hay una zona de bifurcación profunda. Pues aquí también tenemos esa característica, hay una bifurcación, una independización apical, intersuapical de las raíces. Pero inclusive podemos tener diente con estas características, una sola raíz, un aparente solo conducto, en donde esta depresión lateral se suele hacer una depresión bastante marcada, profunda, y es la que podría eventualmente producir una comunicación entre la cavidad pulpar, la cámara, la cavidad pulpar, y la superficie del periodonto lateral. Entonces, siempre en premolares hay que tener cuidado por esos riesgos. Aquí observamos una pieza dentaria, ¿no? En donde, obviamente, por la posición, por las características, es un primer premolar inferior y se observa más o menos la distribución de esta raíz. Aquí observamos nítidamente que hay una bifurcación. Entonces, en muchos casos vamos a tener este tipo de advertencia, o sea, una advertencia que nos podría estar indicando, avisando de que vamos a tener ciertas complicaciones